Lo más aterrador de la Antártida no es el frío, es lo que lleva millones de años sin querer salir. Imagínate un continente entero escondiendo su verdadero rostro bajo una máscara de hielo. No una capa fina, no una nieve superficial. Estamos hablando de kilómetros de hielo comprimido, antiguo, pesado, silencioso. Un techo blanco tan inmenso que aplasta montañas, sepulta lagos, tapa cordilleras y borra casi por completo las huellas de lo que hubo antes. Y esa es la primera idea que cambia por completo nuestra forma de mirar el mapa. La Antártida que vemos no es realmente la Antártida. Es su cubierta, su vendaje, su tapadera. Porque debajo de ese hielo no hay solo roca. Hay un paisaje entero. Hay valles, cañones, sistemas de agua líquida, cordilleras gigantescas, volcanes enterrados, sedimentos con memoria climática y rincones que llevan aislados de la superficie durante tiempos tan absurdamente largos que cuesta incluso ponerles imagen. Y cuando uno entiende eso, la pregunta deja de ser una simple curiosidad de documental. Ya no es ¿qué hay bajo el hielo? La pregunta real pasa a ser otra. Si la Antártida oculta tanto incluso a la ciencia moderna, ¿cuánto tiempo llevamos subestimando este continente? Durante siglos, la Antártida fue poco más que una sospecha, un vacío blanco en la imaginación de cartógrafos y marineros. En mapas antiguos, aparecía como Terra Australis Incognita, una masa meridional hipotética que debía existir, no porque alguien la hubiera visto, sino porque algunos pensaban que el planeta necesitaba equilibrio. Un gran continente al sur para compensar las tierras del norte. Suena casi poético, pero también dice mucho sobre cómo funciona la historia humana. Primero, inventamos una forma de explicar lo desconocido, y solo después intentamos comprobar si era cierta. Cuando las primeras expediciones comenzaron a acercarse a las latitudes australes, no encontraron una tierra fácil de comprender. Encontraron un monstruo climático. Hielo marino roto, vientos brutales, oscuridad, niebla, temperaturas capaces de castigar cualquier error. La Antártida no se reveló como un lugar dispuesto a ser explorado. Se presentó como una frontera hostil, casi ofendida por la presencia humana. Y aún así, la obsesión siguió creciendo, porque cuanto más difícil es entrar en un lugar, más poderosa se vuelve la fantasía sobre lo que esconde. Pero aquí viene lo fascinante. La realidad científica ya es lo bastante inquietante por sí sola. No hace falta inventar demasiado. Bajo la capa de hielo antártica existe una topografía completa que durante mucho tiempo nadie pudo ver directamente. Hoy la conocemos gracias a radares, mediciones satelitales, ondas sísmicas y perforaciones. Es decir, la ciencia tuvo que aprender a mirar a través de un continente cubierto, como si la Tierra hubiera enterrado una versión secreta de sí misma y nos obligara a examinarla con instrumentos, no con ojos. Uno de los hallazgos más asombrosos fue descubrir que bajo el hielo hay montañas enormes. Algunas de ellas forman los montes Gamburtsev, una cordillera sepultada en el centro del continente oriental. Y esto es extraordinario por una razón muy simple. No deberían estar ahí, o, mejor dicho, deberían haber sido visibles, erosionadas, discutidas, estudiadas, pero no, permanecieron ocultas bajo kilómetros de hielo, como una especie de Himalaya fantasma. Una cadena montañosa enterrada, que probablemente ayudó a la propia formación de la capa de hielo antártica al influir en el clima y en la acumulación de nieve. Esto importa porque nos recuerda que el hielo no solo tapa el paisaje, también interactúa con él, lo transforma y es transformado por él. Y luego están los valles, los cañones, los huecos inmensos. Algunos estudios geofísicos han revelado depresiones y cuencas gigantes que hacen pensar en un continente mucho más dinámico y complejo de lo que solemos imaginar. La imagen mental típica de la Antártida es plana, uniforme,
blanca y muerta. Pero bajo esa superficie hay relieve violento, irregular, dramático. Hay zonas que están por debajo del nivel del mar, cubiertas por hielo que se comporta como si fuera una presa colosal. Hay regiones donde el suelo y el hielo mantienen una relación frágil y basta una alteración térmica para que cambie el equilibrio de todo un sistema glaciar. Y en medio de ese rompecabezas apareció otro elemento que disparó la imaginación mundial: los lagos subglaciales. Sí, lagos, agua líquida, en el continente más frío de la Tierra. Durante mucho tiempo, eso parecía casi una contradicción absurda, pero hoy sabemos que bajo la Antártida existen cientos de lagos atrapados bajo el hielo. Algunos son pequeños, otros inmensos. El más famoso es el lago Vostok, enterrado bajo casi 4 kilómetros de hielo. 4 kilómetros. Piensa en esa cifra de forma física. No es una charca secreta, es un sistema acuático gigantesco, aislado del mundo exterior durante un tiempo tan largo que podría haber permanecido separado de la atmósfera moderna desde antes de que existiera la civilización humana, e incluso mucho antes. ¿Por qué eso es tan importante? Porque donde hay agua, hay preguntas sobre vida, y donde hay aislamiento extremo, hay posibilidades biológicas extrañas. Los científicos llevan décadas preguntándose si entornos así podrían albergar microorganismos adaptados a condiciones de presión, oscuridad y escasez energética extremas. No monstruos cinematográficos, no criaturas con dientes imposibles, pero sí algo quizás más inquietante: formas de vida que evolucionaron apartadas del resto del planeta, casi como cápsulas biológicas de otro tiempo. Y aquí hay un detalle crucial. Estudiar estos lagos no es solo una forma de entender la Tierra, también sirve como modelo para imaginar otros mundos. Europa, la luna de Júpiter, y Encélado, la luna de Saturno, poseen océanos bajo capas de hielo. Si la vida puede existir en un lago subglacial antártico, entonces la idea de vida en otros cuerpos helados del sistema solar deja de ser solo una especulación atractiva y gana un apoyo más serio. Por eso la Antártida no es únicamente un misterio terrestre. Es también un laboratorio para la astrobiología. Lo que aprendamos bajo ese hielo podría cambiar nuestra manera de buscar vida fuera de la Tierra. Ahora bien, en cuanto aparece la palabra aislado, el cerebro humano empieza a hacer lo que mejor sabe hacer: imaginar. Y así nacen teorías de todo tipo: civilizaciones perdidas, bases ocultas, entradas a mundos subterráneos, restos de un pasado anterior a la historia conocida. Algunas de esas ideas son claramente fantasiosas. Otras toman fragmentos reales y los mezclan con deseo, conspiración y estética de secreto. Lo interesante no es reírse de ellas sin más, sino entender por qué nacen con tanta fuerza precisamente en la Antártida. Nacen porque la Antártida combina tres cosas muy poderosas: inaccesibilidad, silencio e información incompleta. Es el escenario perfecto para la especulación. Pocas personas han estado allí, menos aún han penetrado en el interior profundo. Los datos científicos requieren interpretación técnica. Las imágenes no siempre son intuitivas, y a eso se suma el Tratado Antártico, que limita la actividad militar y regula el uso del continente para fines pacíficos y científicos. Un acuerdo racional, sí, pero que en la imaginación colectiva se convierte a menudo en algo nos esconden. La realidad es menos teatral, pero no menos fascinante. El Tratado Antártico, firmado a finales de la década de 1950, congeló las disputas territoriales más agresivas y convirtió al continente en un espacio singular de cooperación científica. ¿Por qué importa esto? Porque la Antártida no es solo un misterio natural. También es un caso extraño en la historia política humana. Un territorio gigantesco donde, al menos en teoría, la investigación pesa más que la conquista directa.
Eso no elimina tensiones ni intereses estratégicos, por supuesto, pero sí crea una atmósfera particular. La Antártida parece pertenecer a todos y a nadie al mismo tiempo, como si incluso geopolíticamente estuviera suspendida. Aún así, cuanto más aprende la ciencia, más extraña se vuelve la imagen del continente. Debajo del hielo no solo hay lagos y montañas, también hay actividad geológica. Durante años, la Antártida fue percibida como un bloque rígido, congelado, inerte. Sin embargo, hoy sabemos que no es un cadáver geológico. Hay volcanes en la Antártida, algunos visibles y otros enterrados. El monte Erebus, por ejemplo, es uno de los volcanes activos más australes del planeta, y la presencia de calor geotérmico bajo ciertas zonas del hielo es un factor importantísimo para entender por qué algunas masas heladas se deslizan, se fracturan o se derriten desde abajo. Eso cambia mucho el relato, porque solemos pensar que el deshielo ocurre solo desde arriba, por aumento de temperatura atmosférica o por influencia del océano. Pero bajo algunos sectores antárticos también hay calor procedente del interior terrestre, no en forma de un infierno abierto bajo la nieve, claro, sino como un componente más del sistema. Y eso complica las predicciones, complica la estabilidad de glaciares, la velocidad de flujo del hielo y la interpretación del pasado climático. En otras palabras, la Antártida no es un congelador pasivo, es una máquina compleja, y cada pieza de esa máquina parece tener otra escondida detrás. Pensemos en el hielo mismo. A simple vista parece uniforme, casi aburrido, pero en realidad es un archivo. Cada capa acumulada guarda información sobre la atmósfera del pasado. Burbujas de aire atrapadas, composición química, partículas volcánicas, restos de polvo. Perforar el hielo profundo es como leer un libro escrito durante cientos de miles de años. Gracias a esos núcleos de hielo, la ciencia pudo reconstruir cambios climáticos, concentraciones antiguas de gases de efecto invernadero y ritmos naturales del planeta. Eso es vital porque nos da contexto real para entender el presente. No solo sabemos que el clima cambia, sabemos cómo ha cambiado, cuándo, con qué intensidad y cómo se relaciona con la composición atmosférica. Pero aquí aparece una idea casi perturbadora. Si el hielo es un archivo, entonces el deshielo también es una destrucción de documentos. La Antártida no solo guarda secretos, también puede perderlos. Y esa pérdida no es romántica ni abstracta. Significa borrar páginas físicas de la memoria planetaria. Significa que parte de la historia climática de la Tierra puede deteriorarse justo cuando más la necesitamos para entender el futuro. Es una ironía cruel. El continente que conserva una de las bibliotecas más antiguas del planeta también es uno de los lugares donde esa biblioteca podría empezar a derretirse. Y eso nos lleva a otro nivel del misterio. No todo lo oculto bajo el hielo pertenece a un pasado remotísimo. Algunas cosas están cambiando ahora mismo. Los glaciares antárticos, especialmente en sectores del oeste, son observados con una mezcla de fascinación y temor, porque ciertos sistemas parecen vulnerables al calentamiento oceánico. El agua relativamente más templada puede entrar bajo plataformas de hielo flotante y debilitarlas desde abajo. Cuando esas plataformas pierden fuerza, los glaciares continentales que antes estaban parcialmente retenidos pueden acelerar su avance hacia el mar. Y esto importa muchísimo porque afecta al aumento del nivel del mar global. Así que cuando preguntas ¿qué esconde la Antártida bajo kilómetros de hielo?, la respuesta también es esta. Esconde una parte del futuro de las ciudades costeras del mundo. No hace falta viajar mentalmente a civilizaciones antiguas ni a laboratorios secretos para sentir escalofrío. Basta con comprender que el comportamiento del hielo antártico influirá en la vida de millones de personas muy lejos de allí. Una placa helada que se fractura en un lugar remoto
puede terminar siendo una noticia sobre inundaciones, desplazamientos humanos y costos descomunales en otras latitudes. El continente aparentemente más aislado del planeta está conectado con todos nosotros de una forma casi despiadada. Y aún así, por más ecuaciones, satélites y modelos que tengamos, sigue habiendo algo casi mítico en la Antártida. Tal vez porque el ser humano no se acostumbra a los espacios que parecen anteriores a nosotros. Hay desiertos, sí, hay selvas, océanos, cordilleras, pero la Antártida tiene otra textura mental. Allí la escala te empequeñece de una manera distinta. El paisaje parece no necesitarte, no registrarte, no concederte ningún papel, y eso provoca algo raro. En vez de sentir que exploramos el continente, a veces parece que solo rozamos su superficie y él nos tolera un rato. Por eso tantos relatos sobre la Antártida, incluso los más científicos, terminan adquiriendo un tono casi espiritual. No porque haya que inventar misticismo barato, sino porque ciertos entornos empujan la mente humana hacia preguntas más grandes. ¿Qué significa el aislamiento absoluto? ¿Qué formas de vida pueden sobrevivir donde casi nada debería hacerlo? ¿Cuánta historia puede esconder la Tierra sin que la veamos? ¿Y qué otras capas de realidad pasamos por alto simplemente porque están cubiertas, comprimidas o fuera del alcance de nuestros sentidos directos? De hecho, algunas de las hipótesis más sugerentes no hablan de tesoros ni de monstruos, sino de tiempo. Bajo el hielo antártico hay sedimentos y estructuras que podrían ayudarnos a entender cómo era el continente antes de glaciaciones extremas, cómo cambiaron sus ecosistemas y qué procesos lo transformaron en el reino helado actual. Se han encontrado evidencias de que la Antártida no siempre fue el páramo blanco que imaginamos. En épocas geológicas antiguas, partes del continente albergaron bosques, vegetación y fauna. Esto no es una fantasía extravagante. Está respaldado por fósiles, restos vegetales y reconstrucciones paleoclimáticas. Y esa idea es casi más desconcertante que cualquier teoría esotérica. La Antártida fue otra cosa. Un mundo distinto. Un lugar que hoy parecería imposible allí. Piensa en eso un segundo. Bajo una capa de hielo casi sobrenatural en su escala, yace la memoria de un continente que tuvo ríos, plantas y estaciones menos brutales. La Antártida moderna es solo un capítulo reciente en la historia profunda de ese territorio, y de alguna forma, el hielo actúa como una tapa que nos separa de versiones anteriores de la Tierra. Es aquí donde la imaginación empieza a rozar otra frontera, porque cuando dices que un continente entero fue radicalmente distinto, la siguiente pregunta surge sola. ¿Qué huellas exactas quedaron atrapadas abajo? No hablo solo de microfósiles o sedimentos, sino de paisajes preservados, de ecosistemas enterrados, de señales de cambios violentos. Cada perforación, cada radar, cada mapa del subsuelo es una especie de interrogatorio al pasado, y el pasado, como suele hacer, responde solo a medias. Lo más curioso es que cuanto más precisa se vuelve la tecnología, más consciente nos volvemos de todo lo que todavía ignoramos. Sabemos muchísimo más que hace un siglo, sí. Pero ese conocimiento no cerró el misterio, lo amplió. Descubrimos lagos y aparecieron preguntas biológicas. Descubrimos cordilleras enterradas y aparecieron preguntas geológicas. Medimos el hielo y aparecieron preguntas climáticas. Encontramos actividad térmica y aparecieron preguntas sobre estabilidad glaciar. Es decir, la ciencia no ha destruido el enigma antártico, lo ha refinado. Y quizá eso sea lo más seductor de este continente, que obliga a convivir con dos sensaciones opuestas al mismo tiempo. Por un lado, la rigurosidad, datos, mapas, perforaciones, satélites, modelos. Por otro, una incomodidad constante, la de saber que seguimos observando una Tierra medio tapada, medio muda, medio fuera de nuestro alcance,
Porque incluso cuando creemos haber encontrado una respuesta, la Antártida tiene la costumbre de insinuar otra pregunta más profunda debajo. Y lo peor, o lo mejor, es que todavía ni siquiera hemos hablado de lo que ocurre cuando el hielo deja de ser solo un techo y empieza a comportarse como una puerta. Porque a veces el hielo no solo tapa, a veces también libera. Eso es lo inquietante. Durante mucho tiempo imaginamos la Antártida como una caja cerrada, un lugar inmóvil, sellado, casi ajeno al pulso del resto del planeta. Pero no está completamente sellada. Respira de una forma extraña, filtra, gotea, se fractura, se desplaza y de vez en cuando deja escapar señales de lo que ocurre en su interior. Pequeñas pistas, como si el continente se resistiera a mostrar su secreto completo, pero disfrutara dejando migas en el camino. Una de las más impactantes es una escena que parece inventada por un novelista con demasiado gusto por el drama. Una cascada roja brotando del hielo blanco. Sangre saliendo de un glaciar. Eso es lo que parece Blood Falls a primera vista. En el glaciar Taylor, en los valles secos de McMurdo, una descarga de salmuera rica en hierro emerge desde el subsuelo helado y, al entrar en contacto con el aire, el hierro se oxida y tiñe el flujo de un rojo oscuro, casi biológico. Lo fascinante no es solo el color. Lo realmente importante es que ese sistema ha servido para estudiar microorganismos capaces de sobrevivir en frío extremo, oscuridad, salinidad elevada y ausencia de oxígeno, condiciones que hasta hace no tanto parecían casi incompatibles con la persistencia de una comunidad microbiana activa. Y claro, en cuanto alguien ve hielo sangrando, la imaginación se dispara. Pero lo impresionante aquí no es la fantasía, sino la química. El agua de Blood Falls viene de un reservorio subglacial hipersalino. Esa salmuera se mantiene líquida a temperaturas donde el agua dulce estaría congelada, y en ese entorno, los microbios han encontrado una manera de vivir utilizando reacciones químicas en lugar de depender de la luz solar. ¿Por qué importa esto? Porque demuestra que la vida no necesita parecerse a los ecosistemas familiares para existir. No necesita bosques, no necesita peces, no necesita una mañana soleada. A veces le basta con hierro, oscuridad y paciencia geológica, y esa idea cambia por completo la escala de la pregunta. Ya no se trata solo de ¿qué hay debajo? También se trata de ¿qué puede seguir ocurriendo ahí abajo sin que lo veamos? El lago Vostok empujó esa misma inquietud a otro nivel. Bajo casi 4 kilómetros de hielo, la ciencia identificó uno de los mayores lagos subglaciales de la Tierra. Es tan grande que no estamos hablando de una cavidad con agua, sino de un verdadero sistema lacustre, con dimensiones colosales. Algunos estudios consideran que ha estado aislado de aportes directos de la superficie durante cientos de miles de años, y el desafío de explorarlo ha sido enorme precisamente porque cualquier intento de perforación corre el riesgo de contaminar un ecosistema que podría ser único. Ese equilibrio entre curiosidad y precaución es fundamental. El objetivo no es solo llegar, sino llegar sin destruir aquello que se quiere entender. Y aquí aparece una escena casi filosófica. Imagínate a la humanidad frente a un lago oculto durante cientos de miles de años, tal vez más, preguntándose si debe abrir una ventana a ese mundo o dejarlo en paz. Es una imagen que dice mucho sobre nosotros. Siempre queremos saber, pero no siempre sabemos acercarnos sin invadir. La Antártida nos obliga a practicar algo que al ser humano no se le da especialmente bien: la humildad técnica. Esa humildad también entra en juego con otro descubrimiento que parece sacado de un mapa fantástico: las montañas enterradas. Los montes Gamburtsev, ocultos bajo el hielo del interior antártico, fueron cartografiados mediante estudios geofísicos y resultaron ser
una cordillera gigantesca, comparable en escala a grandes sistemas alpinos. Permanecieron ocultos durante millones de años bajo el hielo, preservados de una manera extraordinaria. Lo importante aquí no es solo su tamaño, es lo que implican. Su relieve pudo influir en la nucleación temprana de la gran capa de hielo de la Antártida Oriental y además ofrecen pistas sobre una historia tectónica mucho más compleja de lo que uno imaginaría para un continente que desde fuera parece una sábana blanca inmóvil. Piensa en lo raro que es eso. Hay montañas gigantes en la Tierra que la humanidad no contempló directamente durante toda su historia. No porque estuvieran en otro planeta, no porque fueran invisibles en sentido literal, sino porque estaban enterradas, como si el propio continente hubiera decidido guardar sus huesos bajo una armadura. Y debajo de esa armadura, no todo está quieto. Otro de los grandes errores intuitivos al pensar en la Antártida es imaginar un suelo completamente muerto. Pero el oeste del continente, en particular, se asienta sobre una región geológicamente compleja, con corteza más delgada en algunos sectores, flujo de calor elevado, cuencas sedimentarias y relación con el sistema de rift de la Antártida Occidental. Los estudios aerogeofísicos han identificado estructuras volcánicas subglaciales y evidencias de que el calor basal influye en el movimiento del hielo, lubricando ciertos lechos y favoreciendo el deslizamiento de corrientes glaciares. Esto importa muchísimo porque ayuda a explicar por qué algunas masas de hielo reaccionan de manera distinta, incluso bajo condiciones superficiales parecidas. Dicho de otra manera, debajo del hielo puede haber calor, y ese calor puede convertir la base de un glaciar en algo menos parecido a una roca congelada y más parecido a una frontera inestable. Una frontera donde el hielo se mueve mejor, más rápido, con menos fricción. Y cuando eso ocurre a gran escala, el paisaje helado deja de ser una postal y se convierte en un mecanismo. Ahí es donde la Antártida empieza a dar un poco de miedo en el sentido más racional del término, porque un mecanismo puede activarse. No hablo de un apocalipsis de película, de una mañana en la que de pronto el planeta descubra que un monstruo estaba durmiendo bajo el polo. Hablo de algo más lento y probablemente más serio. Cambios físicos que ya están ocurriendo y que afectan a la estabilidad del sistema glaciar. Algunas plataformas de hielo funcionan como un freno parcial para el hielo continental que tienen detrás. Cuando el océano más templado erosiona esas plataformas desde abajo, ese freno se debilita. Y si el freno se debilita, ciertos glaciares pueden acelerar su descarga hacia el mar. Lo fascinante y perturbador es que esta historia no ocurre a simple vista. Ocurre en interfaces ocultas, donde el hielo toca el océano, donde la base roza el lecho, donde el calor sube desde abajo y donde el agua encuentra un camino. En la Antártida, lo decisivo suele pasar donde nadie puede mirar sin instrumentos. Y tal vez por eso ha producido tantas obsesiones. Porque el ser humano soporta mejor los peligros visibles que los invisibles. Un volcán echando humo es una advertencia clara. Una falla geológica abierta también. Pero un cambio lento bajo 2, 3 o 4 kilómetros de hielo tiene otra textura psicológica. Es una amenaza muda, una ecuación sin banda sonora. Y precisamente por eso, genera relatos de conspiración, mitos de bases ocultas, historias de puertas secretas y archivos enterrados. No porque existan pruebas sólidas de esas fantasías, sino porque el vacío visual pide ser llenado por la imaginación. Ahora bien, sería un error pensar que lo interesante se acaba al desmontar esas teorías. En realidad, la Antártida ofrece algo mejor que una conspiración. Ofrece una realidad tan poco intuitiva que parece ficción bien escrita. Por ejemplo, hubo un tiempo remoto en el que partes de la Antártida no estaban dominadas por el hielo eterno,
La evidencia paleontológica indica que el continente, en distintas etapas de su historia profunda, tuvo bosques, vegetación y ecosistemas mucho más templados que los actuales. Se han encontrado restos fósiles de plantas y señales de paisajes radicalmente distintos. Esto no solo sirve para asombrarse, sirve para recordar que los continentes no son personajes estáticos. Cambian, migran, se enfrían, se calientan, se vuelven irreconocibles con el paso de millones de años. Y aquí la mente hace un pequeño cortocircuito, porque nos cuesta imaginar árboles donde hoy hay un infierno blanco. Nos cuesta aceptar que el escenario más gélido y remoto del planeta haya sido, en otro tiempo, un lugar con una biología muchísimo más rica en apariencia. Pero esa dificultad mental es precisamente la lección. La Tierra no está hecha para acomodarse a nuestras intuiciones. La Tierra cambia en escalas que humillan cualquier idea humana de permanencia. Eso convierte a la Antártida en una especie de archivo doble. Por un lado, el hielo guarda información sobre atmósferas antiguas, erupciones volcánicas, polvo transportado por el viento, concentraciones pasadas de gases. Por otro lado, el subsuelo y los sedimentos guardan memorias de épocas en las que el continente fue otra cosa. Es como si allí se apilaran dos bibliotecas una sobre otra, la del clima reciente en términos geológicos y la del pasado profundo del continente. Y nosotros apenas estamos hojeando unas cuantas páginas. Lo más inquietante es que cada página suele abrir otra pregunta, porque cuando los científicos encuentran microbios en ambientes subglaciales, la pregunta ya no es solo cómo viven ahí, sino cuánto tiempo llevan viviendo así. Cuando identifican salmueras atrapadas o sistemas lacustres ocultos, la pregunta ya no es solo qué contienen, sino cómo han cambiado con el tiempo y si están conectados entre sí de maneras que todavía no entendemos del todo. Cuando se cartografían relieves enterrados, la pregunta deja de ser meramente geográfica y se vuelve causal. ¿Qué papel jugaron esas estructuras en el nacimiento y persistencia de la capa de hielo? Y a partir de ahí, la Antártida empieza a sentirse menos como un sitio y más como una conversación a medias entre el planeta y quienes intentan interpretarlo. Una conversación difícil, por cierto, porque el continente no entrega respuestas limpias. La logística antártica es brutal. Trabajar allí significa moverse en ventanas temporales pequeñas, soportar condiciones extremas, trasladar equipos delicados a lugares hostiles y tomar decisiones científicas con un margen de error mínimo. Incluso perforar el hielo requiere protocolos estrictos, porque el riesgo de introducir contaminación moderna en ecosistemas antiguos no es una exageración académica, es una posibilidad real. Y si se contamina un lago subglacial, por ejemplo, se puede arruinar precisamente aquello que se quería estudiar. Por eso, explorar la Antártida exige una mezcla poco común de ambición y contención. Hay que querer llegar muy lejos, pero sin tocar demasiado. Hay que diseñar tecnología capaz de penetrar el hielo y al mismo tiempo comportarse casi como una intrusa respetuosa. Suena raro, pero en cierto modo es así. Para entender este continente, la humanidad tiene que aprender a entrar casi pidiendo perdón. Y ahí vuelve a surgir otra idea poderosa. Quizá la Antártida no fascina tanto solo por lo que esconde, sino por cómo nos obliga a buscar. En otros lugares, el conocimiento avanza con excavación, colonización, urbanización, turismo, acceso masivo. En la Antártida, en cambio, el conocimiento sigue teniendo algo de ceremonia técnica. Se consulta con radar, se interpreta con satélite, se escucha con sísmica, se perfora con cuidado quirúrgico. Es una ciencia que parece hecha para un territorio que jamás aceptó volverse cotidiano. Y aún así, cuanto más se estudia, más extraño se vuelve el continente, porque el hielo también engaña en otro sentido. Da sensación de pureza. Blanco igual a limpio. Blanco igual a simple.
Pero la Antártida está llena de contrastes químicos y físicos. Debajo del hielo hay agua con sales, hierro, sedimentos, gases disueltos, gradientes de presión, zonas de congelación y de fusión, antiguos cauces, fricción, deformación. Todo eso existe en un mundo sin colores visibles, sin árboles, sin ciudades, sin referencias familiares. Es casi como si el continente nos obligara a aceptar que la complejidad no necesita exhibirse para ser real. Y entonces llega la pregunta incómoda: si ya sabemos que bajo el hielo hay lagos, montañas, volcanes, salmueras, microbios extremos y memoria climática, ¿qué queda por descubrir? La respuesta honesta es: muchísimo. Siguen existiendo áreas insuficientemente cartografiadas con resolución fina. Siguen debatiéndose detalles sobre el flujo de calor basal en varias regiones. Sigue habiendo incertidumbre sobre la vulnerabilidad futura de ciertas cuencas glaciares. Y sigue abierta una de las preguntas más interesantes de todas: ¿cuál es el límite real de la vida en ambientes subglaciales antárticos? ¿Y qué nos dice eso sobre la vida como fenómeno universal? La NASA ha subrayado justamente el valor de estos entornos como análogos para mundos helados del sistema solar, y el hallazgo de microbios que consumen metano en un lago subglacial antártico reforzó todavía más esa conexión. Lo que se aprende en el hielo del sur podría orientar la forma en que algún día se busquen biosferas fuera de la Tierra, y eso es una maravilla narrativa difícil de superar. Resulta que para imaginar vida extraterrestre, tal vez primero tengamos que entender mejor una oscuridad escondida bajo nuestro propio planeta. Como si la Tierra nos estuviera diciendo: antes de mirar demasiado lejos, aprende a leer lo que tienes bajo los pies. Claro, en YouTube y en los rincones más conspirativos de Internet, eso a veces se traduce en teorías delirantes. Pirámides, naves enterradas, civilizaciones imposibles, mapas secretos, entradas a un mundo interior. Y conviene ser claros: la gran mayoría de esas ideas no tienen respaldo serio. Suelen nacer de interpretaciones forzadas de imágenes satelitales, malentendidos geológicos o reciclaje de leyendas viejas con estética nueva. Pero sería ingenuo ignorar por qué sobreviven. Sobreviven porque la Antártida parece hecha a medida para el mito moderno. Es remota, es prohibitiva, está regida por normas especiales, se estudia con tecnología que la mayoría no entiende del todo y produce hallazgos que suenan increíbles, incluso cuando son 100% reales. En otras palabras, la Antártida no necesita secretos falsos. Los verdaderos ya son lo bastante potentes. El hielo sangra, debajo hay lagos. Bajo esos lagos puede haber ecosistemas insólitos. Debajo del hielo hay montañas que nadie vio durante milenios. Hay calor en las entrañas del continente. Hay memoria del clima antiguo atrapada en burbujas. Hay huellas de un mundo en el que la Antártida fue verde. Dime si eso no suena ya como el argumento de una historia imposible. Y, sin embargo, todo eso es apenas el borde. Porque hay una capa más perturbadora. Una capa menos visible que los lagos y menos fotogénica que la cascada roja. La capa del tiempo profundo. La posibilidad de que, cuando observamos la Antártida, no estemos mirando simplemente un continente congelado, sino una máquina que lleva eras enteras acumulando información sobre cómo cambia la Tierra cuando cruza ciertos umbrales. Y si eso es cierto, entonces la gran pregunta deja de ser solo ¿qué esconde la Antártida? La pregunta pasa a ser esta: ¿qué advertencias lleva milenios guardando bajo el hielo? ¿Y qué ocurre si empezamos a oírlas demasiado tarde? Y quizá la advertencia más inquietante no tiene forma de criatura, ni de ruina, ni de señal luminosa bajo el hielo. Tiene forma de ritmo, de tempo geológico, de algo que normalmente ocurre tan despacio que el ojo humano no puede sentirlo, hasta que empieza a acelerarse. Porque la Antártida no es solo una tumba del pasado,
también es un sistema que responde, y cuando responde, lo hace con consecuencias que no se quedan en el Polo Sur. Lo que ocurra allí no pertenece solo a los científicos, ni a los países con bases de investigación, ni a los mapas escolares. Pertenece también a las ciudades costeras, a los puertos, a las islas bajas, a los deltas fluviales, a millones de personas que jamás pisarán el hielo, pero que aún así dependen de su estabilidad. La idea parece injusta, casi absurda. Un continente remoto, silencioso, blanco hasta la ceguera, tiene la capacidad de alterar la vida de gente que vive a miles de kilómetros, bajo palmeras, entre avenidas o junto a playas cálidas. Y sin embargo, así funciona. Uno de los nombres que más se repite cuando se habla de esta fragilidad es Thwaites. Suena casi inofensivo si no sabes qué representa. Pero el glaciar Thwaites se ha convertido en una de esas palabras que hacen fruncir el ceño a los glaciólogos. No porque sea el único glaciar vulnerable, ni porque un solo lugar explique toda la Antártida, sino porque allí convergen varias cosas incómodas. Contacto con agua oceánica relativamente más cálida, un lecho geológico complicado, zonas con flujo de calor basal elevado y una configuración que podría favorecer un retroceso difícil de detener una vez superados ciertos umbrales. Eso no significa que mañana vaya a ocurrir una catástrofe cinematográfica. Significa algo más serio, que hay sectores del hielo antártico cuya estabilidad depende de equilibrios muy delicados. Y aquí hay un giro que mucha gente no espera. Cuando se habla del derretimiento antártico, solemos imaginar el sol pegando más fuerte desde arriba, como si el problema fuera únicamente atmosférico. Pero en varias zonas, la historia es más compleja. El océano puede comer el hielo desde abajo. El calor geotérmico puede influir desde el subsuelo. El agua líquida en la base puede reducir fricción y facilitar el movimiento. Es decir, la Antártida puede debilitarse desde interfaces que no vemos. Su vulnerabilidad no siempre empieza donde el ojo señalaría. Empieza muchas veces en el contacto oculto entre hielo, roca, calor y mar. Eso es aterrador de una forma muy adulta. No hay espectáculo inmediato. No hay una sola imagen que lo explique todo. Solo procesos lentos, conectados, opacos. Y quizá por eso cuesta tanto que el cerebro los sienta como reales. Si vieras una grieta abriéndose delante de ti, reaccionarías. Si vieras una ola gigantesca levantarse en el horizonte, reaccionarías. Pero si te dicen que un glaciar puede estar perdiendo estabilidad porque agua oceánica más templada penetra bajo su plataforma y porque el lecho sobre el que descansa favorece ciertos mecanismos de retroceso, tu emoción tarda en llegar. Entiendes la frase, pero no la sientes. Y ese desfase entre comprensión y emoción es uno de los grandes problemas de nuestra época. La Antártida, en ese sentido, es una maestra cruel. Nos está obligando a tomarnos en serio cosas que no se presentan como amenazas teatrales. Nos está enseñando que los sistemas más decisivos del planeta pueden cambiar sin pedir permiso, sin hacer ruido para nosotros, sin generar una escena central fácil de recordar. El hielo se desplaza, el mar muerde por abajo, la base se humedece, la geometría del glaciar cambia y el resultado, años o décadas después, puede afectar el nivel del mar global. Pero no todo es amenaza. Sería demasiado fácil convertir la Antártida en un símbolo plano del desastre. Y justamente no lo es. También es un lugar donde se entiende hasta qué punto la Tierra es ingeniosa, compleja y casi escandalosamente creativa. Pensemos otra vez en los lagos subglaciales. Durante mucho tiempo se pensó en ellos casi como rarezas aisladas. Hoy sabemos que existen cientos de lagos bajo la capa de hielo antártica y que algunos están conectados dentro de sistemas hidrológicos más dinámicos de lo que se creía. El agua puede desplazarse de una cuenca a otra, afectar el flujo del hielo que está encima y comportarse de maneras que obligan a revisar la vieja idea
de una Antártida subterránea completamente inmóvil. Dicho de otro modo, bajo el continente más quieto del imaginario humano, hay circulación, y donde hay circulación, hay historia. Cada lago oculto, cada canal basal, cada reservorio de salmuera es una cápsula de condiciones extremas. No son simples curiosidades geográficas, son laboratorios naturales donde se ponen a prueba los límites de la vida y de la química. Por eso el interés de la astrobiología no es casual ni decorativo. Los lagos subglaciales de la Tierra ofrecen un modelo para pensar en océanos escondidos bajo capas de hielo, en mundos como Europa o Encélado. La pregunta es tan grande que casi da vértigo. Si hay ecosistemas microbianos capaces de persistir sin luz solar directa bajo kilómetros de hielo en la Antártida, ¿qué impide que algo parecido haya ocurrido o pueda ocurrir en otros lugares del sistema solar? Y aquí aparece una de las ironías más hermosas de toda esta historia. El lugar que durante tanto tiempo fue imaginado como el fin del mundo podría ayudarnos a pensar el comienzo de otra biología más allá de la Tierra. Para buscar vida extraterrestre, quizá primero tengamos que estudiar con paciencia la vida casi invisible que sobrevive bajo nuestros propios hielos. La Antártida deja entonces de ser únicamente una región extrema. Se convierte en un espejo, uno que refleja hasta qué punto nuestra idea tradicional de mundo habitable era limitada. Pero claro, cada vez que la ciencia abre una puerta así, la imaginación popular abre 10 más, y muchas de ellas no conducen a ninguna parte sólida. Durante décadas, la Antártida ha sido un imán para teorías extravagantes. Pirámides detectadas en imágenes satelitales, restos de civilizaciones desaparecidas, bases secretas, pasadizos al interior de la Tierra, tecnología imposible congelada bajo el hielo. La gran mayoría de esas historias se apoyan en patrones geológicos mal interpretados, en fotografías sacadas de contexto o en la costumbre humana de confundir rareza con intención. Un monte con forma triangular se vuelve pirámide, una sombra rara se vuelve compuerta, un vacío de información se vuelve encubrimiento. Y sin embargo, estas narrativas persisten. ¿Por qué? Porque la Antártida ofrece la estética perfecta del secreto. Es remota, es cara de explorar. Tiene un régimen jurídico particular bajo el sistema del Tratado Antártico, basado en cooperación científica y uso pacífico. No pertenece de forma simple al imaginario cotidiano de ningún país. La mayoría de la gente jamás la verá. Y la ciencia que allí se practica requiere instrumentos, modelos y lenguajes técnicos que no siempre son fáciles de traducir. En ese cóctel, el rumor florece con facilidad. Pero la realidad, otra vez, no necesita maquillaje, porque incluso sin conspiraciones, el continente ya es un archivo tan inmenso que su sola existencia resulta desconcertante. Bajo el hielo hay memoria atmosférica atrapada en burbujas, sí, pero también hay memoria geológica y climática de una Antártida radicalmente distinta. La evidencia científica muestra que el continente no siempre fue esta extensión glacial absoluta. En distintos intervalos del pasado profundo tuvo vegetación, paisajes mucho menos extremos y condiciones compatibles con ecosistemas completamente diferentes de los actuales. Los registros geológicos y paleoclimáticos son fundamentales para reconstruir cómo llegó a transformarse en el gigantesco depósito de hielo que conocemos. Y esa transformación importa más de lo que parece. No es un dato bonito para documentales elegantes. Es una pista sobre cómo cambian los mundos. La Antártida demuestra que un continente puede convertirse en otra cosa casi irreconocible. Lo que hoy vemos como permanente, en términos geológicos, puede ser apenas una fase, un capítulo, no una esencia. Y eso golpea de lleno una necesidad humana bastante infantil, la de creer que el paisaje actual del planeta es su forma verdadera. No lo es. La Tierra no tiene una versión definitiva. Tiene versiones sucesivas.
Por eso la Antártida desconcierta tanto, porque debajo de su apariencia inmóvil esconde la prueba de que todo cambia, incluso lo que parece absoluto. Ese hielo que asociamos con lo eterno es, en realidad, un estado. Gigantesco, sí. Imponente, sí. Duradero, sí. Pero aún así, un estado. Y debajo guarda la huella de otros estados anteriores. Bosques donde hoy hay ventiscas. Sedimentos templados bajo desiertos helados. Microbios activos donde esperaríamos esterilidad total. Calor donde supondríamos solo frío. Es casi ofensivo para la intuición. Y lo es aún más cuando comprendes que el hielo también funciona como conservador de información. Los núcleos de hielo obtenidos en la Antártida contienen registros de la composición atmosférica del pasado, de cambios de temperatura, de cenizas volcánicas, de polvo arrastrado a través del planeta. Son una de las herramientas más potentes para entender la historia climática terrestre. Y aquí vuelve la sensación incómoda. Si esa biblioteca de hielo empieza a alterarse más rápido, no solo cambia el sistema físico, también se pone en riesgo una parte insustituible del archivo que usamos para comprenderlo. Hay algo profundamente humano en esta tragedia potencial. Vamos a uno de los pocos lugares del planeta que todavía guarda registros limpios del pasado atmosférico, justo cuando más necesitamos ese conocimiento para interpretar el presente. Es como encontrar una biblioteca antigua en medio de un incendio lento. No es una metáfora perfecta, pero se le parece bastante. Y en medio de todo esto, la Antártida mantiene intacta una cualidad extraña, la de seguir siendo grande incluso después de haber sido medida. Ya fue cartografiada por satélites, ya fue atravesada por radares, ya fue perforada, ya fue fotografiada, ya fue convertida en datos, y aún así no ha sido domesticada en nuestra mente. Sigue resistiéndose a volverse familiar, tal vez porque no basta con medir algo para absorber su significado. Podemos conocer la cifra del espesor del hielo, la extensión de un lago subglacial o la velocidad de retroceso de un glaciar, y aún así sentir que el continente escapa, que solo hemos entendido piezas, no la experiencia completa de lo que representa. Esa experiencia tiene mucho que ver con el silencio, no un silencio poético, sino un silencio material. En la Antártida, la escala aplasta el ego. Los horizontes parecen vacíos hasta la irrealidad. La lógica de la vida cotidiana deja de servir. Lo importante no es lo que tú quieres hacer, sino lo que las condiciones permiten. El clima manda, la distancia manda, la logística manda, la oscuridad o la luz continua mandan. Quizá por eso, tantos relatos de quienes trabajan allí terminan teniendo un tono casi meditativo, incluso cuando son plenamente científicos. El continente obliga a pensar distinto. Te recuerda que no todo gira alrededor de la presencia humana. Y eso también explica por qué las historias más fuertes sobre la Antártida no son necesariamente las más extravagantes. No hace falta inventar templos ocultos ni puertas a otra dimensión. Basta con aceptar tres hechos muy simples y muy difíciles de digerir al mismo tiempo. Primero, bajo el hielo hay un mundo entero, con montañas, lagos, calor, agua y procesos activos. Segundo, ese mundo oculto no está aislado de nosotros. Influye en el clima, en el nivel del mar y en la forma en que entendemos la historia del planeta. Y tercero, cuanto más lo estudiamos, más descubrimos que la vida, la geología y el clima pueden organizarse de maneras mucho más extrañas de lo que nuestra intuición estaba preparada para aceptar. Esa es la auténtica belleza inquietante de la Antártida. No es un decorado para proyectar fantasías ajenas. Es un lugar real que supera muchas fantasías solo con existir. Pero todavía queda una capa más profunda, una que no se encuentra solo bajo el hielo, sino también bajo nuestra forma de mirar el mundo, porque quizá el mayor secreto antártico no sea geográfico ni biológico,
Quizá sea psicológico, quizá nos fascina tanto porque allí la Tierra sigue siendo dueña de sí misma. Y cuando un lugar permanece así, tan inmenso, tan difícil, tan indiferente a nuestras historias, aparece una pregunta que incomoda más que cualquier leyenda. Si ni siquiera hemos terminado de comprender este continente enterrado en nuestro propio planeta, ¿qué otras verdades damos por conocidas solo porque todavía no hemos aprendido a mirar debajo? Y tal vez ahí esté la verdadera razón por la que la Antártida nos obsesiona tanto. No porque sea un simple lugar remoto, no porque sea bonita en fotografías, no porque haya teorías extrañas circulando por internet. Nos obsesiona porque es uno de los pocos rincones del planeta que todavía nos obliga a aceptar una idea incómoda. La Tierra sigue teniendo zonas que no se dejan convertir fácilmente en costumbre. Vivimos rodeados de mapas, satélites, datos, imágenes en alta resolución, modelos, simulaciones, rutas y coordenadas. Nos hemos acostumbrado a sentir que casi todo está localizado, etiquetado, comprimido en una pantalla. Si algo existe, creemos que tarde o temprano será medido, descrito, almacenado y explicado. Pero la Antártida rompe esa ilusión de una forma muy elegante y muy brutal a la vez. Sí, podemos medirla. Sí, podemos cartografiar partes de su subsuelo. Sí, podemos perforar el hielo y extraer registros del pasado. Y aún así, el continente conserva una cualidad antigua, la de no caber del todo en nuestras categorías. Es un lugar donde la escala sigue venciendo a la familiaridad, y eso tiene un efecto extraño en la mente humana, porque cuando algo no se deja domesticar del todo, empezamos a proyectar sobre ello nuestras preguntas más profundas. Por eso la Antártida ha sido tantas cosas a la vez en el imaginario colectivo: el fin del mundo, el último gran misterio, un archivo natural, una advertencia climática, una base de operaciones científicas, un escenario para teorías imposibles, una frontera de la astrobiología, una reliquia geológica, un espejo de otros mundos helados. Todo eso convive en el mismo continente, y quizá la palabra clave sea esa: convive. No hace falta elegir una sola lectura. La Antártida permite varias al mismo tiempo porque es demasiado grande para reducirla a una sola idea. Piensa en lo que hemos recorrido hasta aquí. Bajo kilómetros de hielo no hay un vacío. Hay montañas enterradas, como los montes Gamburtsev, que permanecieron fuera de la vista humana durante eras enteras. Hay lagos subglaciales, algunos enormes, atrapados bajo espesores de hielo que desafían la intuición. Hay salmueras oscuras que alimentan comunidades microbianas en condiciones extremas. Hay calor procedente del interior de la Tierra en ciertas regiones, influyendo en el comportamiento del hielo desde abajo. Hay registros de una atmósfera antigua, guardados en burbujas microscópicas. Hay señales de una Antártida antigua, menos hostil, más verde, casi irreconocible comparada con la actual. Y hay, además, un sistema glaciar cuya estabilidad futura está conectada con el destino de costas lejanas, ciudades enteras y millones de personas que nunca verán de cerca ese paisaje blanco. Todo eso existe en el mismo sitio, y cuando un solo lugar puede contener al mismo tiempo vida extrema, memoria climática, pasado geológico y riesgo futuro, deja de ser un simple escenario. Se convierte en una especie de texto profundo del planeta, un texto difícil de leer, incompleto, a veces borroso, pero inmensamente valioso. De hecho, hay algo casi paradójico en cómo la Antártida nos enseña. No enseña mostrando demasiado, enseña ocultando, nos obliga a deducir, nos fuerza a buscar señales indirectas, nos recuerda que a veces para entender un sistema hay que estudiar sus huellas, no su superficie. El radar penetra donde la vista no llega. El análisis químico revela historias atrapadas en el hielo. La geofísica escucha estructuras enterradas. La microbiología descubre actividad
donde parecía haber silencio absoluto. Es como si el continente nos entrenara para una forma más paciente de conocimiento. Y eso es importante también, fuera de la ciencia, porque quizá uno de los grandes problemas del mundo moderno es la impaciencia interpretativa. Queremos respuestas rápidas, relatos simples, causas únicas, culpables claros, desenlaces inmediatos. La Antártida no concede nada de eso. Allí casi todo es lento, compuesto, estratificado. El hielo no cuenta historias lineales, las cuenta por capas. El paisaje no se explica con una sola fuerza, se explica con la interacción entre clima, geología, océano, tiempo, presión, salinidad, gravedad, calor y azar. Y esa complejidad, lejos de debilitar el misterio, lo vuelve más rico, porque la realidad compleja siempre resulta más inquietante que la fantasía simplificada. Una pirámide inventada bajo la nieve puede ser entretenida durante un rato, pero un lago real aislado durante tiempos inmensos, potencialmente habitado por microorganismos adaptados a la oscuridad absoluta, es mucho más perturbador si te detienes a pensar de verdad. Una conspiración imaginaria sobre una puerta secreta puede sonar cinematográfica, pero un glaciar cuya base se desestabiliza por procesos que apenas podemos observar directamente y que podría influir en el nivel del mar global es, en un sentido muy serio, más dramático que cualquier novela. Un continente perdido de fantasía puede atraer clics, pero un continente real que fue radicalmente distinto en el pasado, que cambió de forma extrema y que todavía conserva la memoria de esos cambios bajo capas colosales de hielo. Eso toca algo más profundo, toca nuestra relación con el tiempo, porque la Antártida no solo es extraña por lo que es extraña por la clase de tiempo que contiene. El tiempo humano allí no manda. Nuestros años son casi ridículos frente a los ritmos que ese continente almacena. Una capa de hielo puede guardar señales de miles y miles de años de atmósfera. Un paisaje enterrado puede venir de un mundo climático que ya no existe. Un ecosistema microbiano subglacial puede haber evolucionado bajo aislamiento extremo durante periodos que descolocan cualquier intuición cotidiana. Y, sin embargo, justo en ese escenario de tiempos larguísimos, aparece nuestra especie con satélites, perforadoras, algoritmos y preguntas. Esa imagen tiene algo conmovedor. Somos criaturas de vida breve tratando de leer bibliotecas escritas en escalas casi impensables. Y, aún así, lo hacemos. Tal vez ahí haya algo hermoso. No en el sentido sentimental, sino en el sentido intelectual más puro. La Antártida pone al ser humano frente a sus límites, pero también frente a su capacidad de comprender. No lo comprendemos todo, ni mucho menos. Estamos lejos de eso. Pero cada núcleo de hielo, cada mapa basal, cada estudio de un lago subglacial, cada análisis del flujo de un glaciar, es una prueba de que incluso, frente a lo inmenso y lo oculto, seguimos intentando entender. No para conquistarlo de forma vulgar, sino para situarnos mejor dentro del mundo. Eso es clave. Durante mucho tiempo, el lenguaje de la exploración estuvo muy ligado a la conquista. Llegar primero, plantar bandera, dominar, nombrar. La Antártida ha obligado a cambiar parcialmente ese impulso. No porque los intereses humanos desaparezcan, desde luego. Siguen existiendo tensiones geopolíticas, ambiciones, cálculo estratégico y competencia científica. Pero el continente, por su propia dureza y por el marco del Tratado Antártico, también ha fomentado otra lógica, la de la cooperación, la observación compartida, la investigación y la cautela. No es un paraíso perfecto de armonía internacional, claro que no. Pero sí es uno de los pocos territorios donde la idea de que el conocimiento importa más que la apropiación directa ha tenido una forma relativamente concreta. Y eso también convierte a la Antártida en una rareza política. En un mundo donde casi todo se reparte, se disputa
se explota o se mercantiliza, allí sigue existiendo una cierta sensación de suspensión, como si el continente perteneciera menos a las naciones y un poco más a la pregunta humana en general. Eso no elimina intereses ocultos, ni debates sobre recursos, ni futuros conflictos potenciales. Pero sí le da a la Antártida un estatus mental peculiar. No es solo un territorio, es una responsabilidad. Y aquí aparece otra capa más inquietante. Porque cuanto más entendemos sobre la importancia del continente en el sistema climático global, menos podemos permitirnos tratarlo como una curiosidad distante. La Antártida no está allá abajo en el sentido emocional de algo que no tiene que ver con nosotros. Esa comodidad mental ya no sirve. El comportamiento de sus glaciares importa. La estabilidad de sus plataformas de hielo importa. La información atrapada en sus capas importa. Su capacidad para ayudarnos a modelar el futuro climático importa. Sus ecosistemas extremos importan. Su papel como análogo para mundos helados más allá de la Tierra importa. Todo lo que parecía lejano se ha vuelto íntimo. Y eso, sinceramente, también da un poco de vértigo, porque significa que el planeta es más interdependiente de lo que nos gustaría admitir. Una decisión energética en un país industrializado, una trayectoria de calentamiento global, una alteración del océano, una modificación atmosférica, pueden resonar en el comportamiento de un glaciar antártico, y a la vez, un cambio en ese glaciar puede terminar afectando a comunidades humanas que jamás han pensado realmente en la Antártida. Es una cadena tan vasta que casi se resiste a ser contada de forma sencilla, pero existe. Y cuanto más la ignoramos, más frágiles se vuelven nuestras fantasías de separación. Sin embargo, entre tanta advertencia, la Antártida también ofrece una lección de asombro limpio. Todavía hay lugares en la Tierra capaces de hacernos sentir pequeños sin humillarnos, ignorantes sin ridiculizarnos, curiosos sin saturarnos. En tiempos donde todo parece explicarse demasiado rápido, la Antártida devuelve el valor del enigma bien estudiado, no del misterio vacío, no del truco barato, sino del enigma real, ese enigma que no desaparece cuando aparece la ciencia, sino que se vuelve más profundo gracias a ella. Eso me parece una de las ideas más poderosas de todo este viaje. La ciencia no ha matado la grandeza de la Antártida, la ha vuelto aún más impresionante. Antes, el continente podía parecer misterioso porque no sabíamos casi nada. Ahora sigue pareciendo misterioso precisamente porque empezamos a saber cosas reales. Sabemos que hay agua líquida bajo el hielo. Sabemos que hay vida en condiciones extremas. Sabemos que hay montañas enterradas. Sabemos que el pasado climático está escrito en sus capas. Sabemos que su futuro influirá en el nuestro. Sabemos que puede enseñarnos incluso a buscar vida en otros mundos. Y cada una de esas certezas abre una nueva zona de incertidumbre. Eso es el verdadero misterio maduro, el que crece con el conocimiento en lugar de desvanecerse. Así que, cuando alguien pregunte qué esconde la Antártida bajo kilómetros de hielo, quizá la mejor respuesta no sea una lista cerrada. No bastaría decir lagos, montañas, microbios, volcanes, memoria climática. Todo eso es cierto, pero incompleto. La Antártida esconde también una forma distinta de mirar el planeta. Esconde la prueba de que la realidad puede ser mucho más extraña que nuestras categorías habituales. Esconde la evidencia de que la vida encuentra rutas donde parecería imposible. Esconde la memoria de mundos pasados. Esconde señales del futuro. Y esconde, quizá más que nada, una pregunta sobre nosotros mismos. ¿Qué hacemos los humanos cuando nos encontramos con algo que no podemos reducir del todo? ¿Lo convertimos en espectáculo? ¿Lo llenamos de fantasías? ¿Lo explotamos? ¿Lo ignoramos? ¿O aprendemos a estudiarlo con respeto, a escucharlo despacio y a aceptar que no todo gran misterio necesita ser domesticado para tener sentido?
La Antártida está ahí, inmensa, blanca, silenciosa, aparentemente inmóvil. Pero bajo esa apariencia se mueve una historia enorme, una historia de hielo y tiempo, de calor enterrado, de vida improbable, de climas antiguos, de futuros posibles y de preguntas que todavía no terminamos de formular bien. Y quizá lo más fascinante es que ese continente no parece tener prisa por responderlas. Puede esperar. Lleva haciéndolo muchísimo tiempo. Nosotros, en cambio, no siempre tenemos ese lujo. Por eso mirar a la Antártida no es solo mirar hacia el sur, es mirar hacia abajo, hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo. Hacia abajo, porque bajo el hielo hay un mundo oculto. Hacia atrás, porque allí se conserva la memoria de la tierra profunda. Y hacia adelante, porque lo que ocurra en ese continente influirá en la forma del futuro. Pocos lugares obligan a pensar en esas tres direcciones a la vez, y tal vez ese sea su secreto más grande. No que esconda una sola cosa extraordinaria, sino que debajo de su hielo se cruzan el pasado, el presente y el porvenir del planeta. Y nosotros apenas acabamos de empezar a escuchar lo que intenta decirnos. Si este viaje por la Antártida te dejó pensando, déjamelo en los comentarios. ¿Qué te impresiona más? ¿La vida bajo el hielo, las montañas enterradas, los lagos ocultos o la idea de que un continente tan remoto pueda influir en el destino del mundo entero? Y si te gustan este tipo de misterios reales, donde la ciencia y el asombro van de la mano, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñame en el próximo video, porque todavía quedan muchos lugares del planeta cuya verdad es más extraña que cualquier leyenda. Gracias por estar aquí, por escuchar hasta el final y por atreverte a mirar un poco más allá de la superficie. Nos vemos en el próximo video.